Por allá tenemos un frutal que le va a dar sabor a un jugo. Qué lindo día para estar en la huerta. Además, muy lindo para hacer un jugo. Me voy acercando al frutal responsable de este video. Se trata del arazá negro. El arazá negro es una deliciosa variedad de guayaba nativa del sur de Brasil. Ahora no tenemos frutos en el arbolito, pero sí tenemos cascos de arazá negro en el freezer. Con los cascos vamos a hacer un delicioso jugo y además les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá ya tenemos los cascos de arazá negro, los cuales se van a convertir en un delicioso jugo. Para el que no conoce el arazá negro, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar otros videos relacionados a este delicioso frutal nativo de Brasil. Antes de pasar a la preparación del jugo, les cuento que lo único que hice previamente con los frutos es retirarles las semillas. Para esta preparación vamos a utilizar tanto su pulpa como su piel. Y para hacer este jugo voy a utilizar una compotera de cascos de arazá negro, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a llevar a procesar. Bueno, ahora vamos a colocar los cascos de arazá negro en una procesadora. Ahora le vamos a agregar 750 centímetros cúbicos de agua o el equivalente 3/4 de litro. Ahora tapamos y a procesar. Listo, ahora el siguiente paso es colar. Ahora, mediante el uso de un colador y con paciencia, vamos a colar el jugo. Colamos todo el jugo y continuamos. Bueno, una vez colado el jugo, ahora solo resta endulzar, presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Una vez endulzado el jugo, acá tenemos el resultado final. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Es una excelente fuente de vitaminas y minerales. Entre los minerales es rico en calcio, hierro, fósforo, potasio y magnesio. También tiene vitaminas A, B y C. Tiene antioxidantes, carbohidratos y proteínas. También tiene un contenido importante en carotenoides y antocianinas. Por su riqueza nutricional, se utiliza en la prevención y tratamiento de la osteoporosis, exceso de ácido úrico, retención de líquidos, anemia, tratamiento del estreñimiento y agotamiento físico. Tiene tanta vitamina C como los cítricos y se recomienda en casos de gripe y resfriados. Tiene acción calmante, diurética y antiinflamatoria.
¿Y qué me cuentan? ¿Son muy lindos los beneficios del Arazá negro? Ahora solo resta lo más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el jugo de Arazá negro. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de Arazá negro, una deliciosa variedad de guayaba nativa del sur de Brasil. Y acá tengo el jugo, estoy con muchas ganas de probarlo, así que ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. Vamos, a lo más lindo. Terrible, terrible. Qué delicia que es esto, como me gustaría darles a probar. No, no saben lo que es este jugo. Increíble, increíble. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Es una delicia total. Si me pongo a hacer jugo de arazá negro y venderlo, es un éxito total. Ahora les cuento de qué se trata. Es un sabor con mucha personalidad, un sabor muy original, delicioso y que tiene muchos matices de sabor. En realidad es un sabor bastante complejo, pero ahora les voy a describir más o menos a qué se parece para que se den una idea del sabor que estuve probando. Se parece a una mezcla entre guayaba, frutilla o fresa y azaí. Además, en el final tiene algunos toques cítricos. Miren, acá me encuentran bebiendo más jugo de arazá negro. De 10. No puedo creer lo delicioso que está este jugo y que además brinda tantos beneficios para la salud. Increíble. Esta es medicina pura, medicina natural y que además es muy deliciosa. Para el que no conoce el arazá negro, esta deliciosa variedad de guayaba nativa del sur de Brasil, quédense que ahora al finalizar este video les voy a dejar un video en especial donde les cuento bien de qué se trata. Es un arbolito frutal el cual me gusta y mucho, no solamente por sus frutos deliciosos, sino también porque sus flores son perfumadas y también me encanta porque es un frutal que se puede cultivar en pequeños espacios, ya que se adapta muy bien a la vida en una maceta o contenedor. En realidad es un frutal que tiene solamente beneficios por todos lados. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho y sobre todo probar el resultado final del jugo, que ahora al finalizar este video voy a seguir bebiendo. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy a despedir porque debo seguir haciendo algo muy importante, seguir bebiendo jugo de arazá negro. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.